Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Aquí donde abordamos temas de violencia precisamente, la que sufren las mujeres en su centro de trabajo, en su hogar, en las calles, en las redes sociales, donde quiera que la violencia se presente, ahí está Enfoque F para apoyarlas. Dicen que es la peor violencia que puede sufrir una mujer porque utilizan a sus hijos para lastimarla, para agredirla. Y hoy también está con nosotros la señorita. Lady Castro. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? Aquí a todo dar. Bueno, ella va a estar acompañándonos en este programa para que salgan las cosas bien. Y como decíamos, vamos a hablar de violencia vicaria, o sea, la violencia que utilizan algunos para lastimar, para lacerar, para ofender y hacer sentir mal a una mujer. Y esto es a través de el dinero que le niegan a sus hijos, de la pensión alimenticia que le niegan a sus hijas. Es de esta manera como algunos padres de familia, algunos esposos, algunos ex esposos utilizan para ofenderlas, para golpearlas. Y es justamente porque se presenta este tipo de fenómenos, es que está surgiendo la iniciativa, porque todavía no es una ley. Hay que aclarar esto. La ley Sabina no es una ley, es una iniciativa que se pretende que algún día, que lo más pronto posible, se convierta en ley en nuestro país. Y bueno, como en México tenemos 32 estados, entonces en los 32 estados se tendría que legislar esta ley, esta iniciativa. ¿Cómo ves, Aleide? Muy bien, muy interesante, la verdad. Muy interesante, ya que, como comentaba, existen muchos tipos de violencia. Pero creo que una de las que estaría muy interesante que se diera a conocer, como usted dice, como ley, ya que es una iniciativa, es la ley Sabina. Sí, hay que entonces retomar el tema y decir que es contra padres deudores alimentarios. Así es. Es contra hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia de sus hijas o de sus hijos, porque se dan los casos que inclusive estando ya una sentencia judicial, cuando el juez familiar ordena sentencia que se pague determinado porcentaje o determinada cantidad mensual, el hombre no paga. ¿Y qué hay que hacer cuando una persona no paga? ¿Te imaginas qué podemos hacer? ¿Tú qué harías si tienes a tu ex esposo, tuvieras un hijo y lo demandaste ante el juez familiar y el juez familiar dijo 3,500 mensual y no te paga? Pues si yo me pasara eso, al menos en mi caso, yo siento, ¿verdad? Que debería yo volver a ir con el juez que dictó la sentencia y decirle que está incumpliendo con su deber, porque es un deber. Sí, y ahí te van a orientar. Ahí, por cierto, está un ministerio público adscrito. Y a él se le puede dar a conocer. Dime. Sí, porque de hecho, profe, creo que y si no me corrige, que el monto que el juez dicta para que el padre o madre, no se va a quién es se le está demandando. El que tiene que el pagar. Que tiene que pagar, el deudor. Muy bien, porque puedes ser deudor o deudora. Porque en este caso, pues no sabe, muchas veces ha pasado que también la mujer se
los abandonan los hijos, ¿no? Pero mi pregunta es que es respecto a tu trabajo, ¿no? Haz un porcentaje o sí, sí se le puede llamar, ¿no? Sí, si tienes un trabajo formal en donde el patrón al trabajador lo tiene en la nómina, el juez ordena un porcentaje de su salario, de lo que está registrado en la nómina. Y si no tiene un trabajo formal, inclusive alegando que no tiene trabajo, ya no sería un porcentaje porque no hay cómo determinarlo, sino que el juez tendría que poner un monto fijo. Un monto fijo determinado. Y él va a analizar, el juez va a pedir que a la esposa se le haga su estudio socioeconómico, en qué condiciones vive, y también al hombre en qué condiciones vive, y ya va a determinar ya no un porcentaje, sino un monto específico. La ley Sabina, entonces, hay que subrayarlo esto porque no es ley, aún no, hay que impulsarla. Es una iniciativa de grupos feministas que inclusive como parte de esta ley están impulsando la creación de un registro nacional de deudores alimentarios. De hecho, ya existe el registro nacional de deudores alimentarios en donde se inscriben a los padres que se niegan a pagar la pensión alimenticia de sus hijos o de sus hijas. Ya existe, ya está legislado. Digamos que esto se puede considerar como parte de esa ley Sabina, pero en cada estado tienen ya en su código civil cómo hay que hacerle para poder registrar al deudor alimentario. Pero sí, en Chiapas lo hay y en la mayoría de los estados existe. Si te parece, te leo cuáles son los requisitos, los pasos que se necesitan para la inscripción a ese registro de los padres deudores, al menos en Chiapas. Sí, claro, ya que es muy interesante porque lamentablemente, pues, como se dice, es una iniciativa de esta ley y muchos pues, aún no la conocen. Y sería muy bonito saber y que sepa nuestra audiencia los pasos a seguir para que también sigan y vean que sí existe, pues que sí se puede. Sí se puede. Sí, el principal requisito es que haya una sentencia, que un juez de lo familiar haya, después de un proceso, de un litigio, después de una demanda de pensión alimenticia, haya dictado en sentencia un porcentaje o un monto. Ese documento es importantísimo llevarlo. Hay que decir de qué juzgado, quién es el padre a quien se le va a inscribir, por qué monto, quién es su acreedor, o sea, los niños o las niñas a los que les debe. Y en esencia eso tiene que llevar. Esto lo podemos convertir en otro programa, Lady, en un programa especial para ir mencionando y explicando cada uno de los pasos de los requisitos a seguir para registrar al deudor alimentario. Pero sí, ya está en los códigos. En el Código Civil de Chiapas existe. Y en este caso, en el registro civil, se va a registrar el nombre y apellidos del deudor. El nombre completo, tal y como aparece en su credencial del elector. El nombre y los apellidos de los hijos o del hijo o de las hijas o de la hija a quien le debe pasar una cantidad mensual. La CURP del deudor alimentario. Estos son prácticamente también los requisitos, ¿no? Claro. No puede registrarse la CURP del deudor alimentario si no presentaste el documento. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Tienes que llevar... aunque sea una copia. Sí,
La cosa es que acredites que este señor tiene un registro que nació en Chiapas, y bueno, allí están sus datos. En la curva están los datos de su nombre, su fecha de nacimiento, de qué entidad federativa, etcétera, ¿no? ¿Qué autoridad ordena el registro? Hay que llevarlo, hay que llevar el documento. El documento es donde está la sentencia, ¿no? Ahí dice qué autoridad, si fue, en el caso de Comitán, si fue el juez primero o si fue el juez segundo. Si es en Tuxtla Gutiérrez, bueno, allá hay más juzgados, no solo hay 2, hay 3, 4, creo que hay hasta 5. No sé exactamente si 4 o 5, pero hay más. En algunos lugares solo hay un solo juzgado. Bueno, se va a llevar ese documento. El número del expediente en ese mismo documento está. Ahí dice, por ejemplo, 2800, diagonal 2022, si en el 2022 le dieron la sentencia. Sí, dime. Yo tengo una duda, profe. Sí. Ya que habló también un poquito de los juzgados, un ejemplo, si bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero si en un dado caso tuviera hijos y tengo este pleito legal con mi pareja y él no está acá, un ejemplo, se fue a Tuxtla o viceversa, yo me fui a Tuxtla y ahí, ¿puedo llevar ¿cómo se puede decir? Esta demanda a los juzgados de Tuxtla o a fuerza tiene que ser acá en Comitán? Es de preferencia en el domicilio, en el último domicilio que tuvieron ambos. Okay. Ahí iniciarlo. Pero si no, inícialo en tu domicilio. Perfecto. Si vives en Comitán y él está en Tuxtla, como decías, en Tapachula, bueno, se inicia acá. Y para notificarle, bueno, van a tener que mandarle un exhorto al juzgado de allá. Y ahí el juez le va a pedir a un actuario para que el actuario vaya y le dé a conocer al demandado, pues que tiene que responder, que tiene una demanda en su contra de pensión alimenticia. Hay que decir que estas demandas todas se ganan a favor de los acreedores, a favor de los hijos o de las hijas. Sí, hay corrupción, también hay que admitirlo. Pero la corrupción lo que hace es prolongar el juicio. Si por corrupción llega el padre y le dice a la actuaria, oye, dile que no me encontraste, puede que se complique la notificación, la entrega oficial del documento al deudor, pero se le tiene que buscar alguna manera para entregarle la notificación. Okay. En un dado caso, en un extremo caso, bueno, si no se le encuentra porque ya hubo un acuerdo o porque de verdad no está localizable, está lejos o no se da con su paradero, bueno, se puede hacer publicaciones de edictos en los periódicos diciéndole al juez, señor juez, las costas judiciales, incluyendo el pago de la publicación de estos edictos, que corran a cuenta del deudor. Claro, eso no va a ser al momento que hagas el pago. Al momento de pagarle al periódico de mayor circulación, bueno, vas a pagar tú, va a pagar la interesada. Pero que no se olvide que esos gastos tienen que entrar cuando el juez ordene o dicte ya no el monto. Sí, es decir, hay que pelearlo, claro. Sí, por eso están los abogados. Le comentaba esto porque he escuchado y últimamente es la tendencia, ¿no? De que se dejan y todo, y no que se van a Canadá o que se van a otro lugar y todo, y dicen, no, pues ya no puedo hacer nada porque no está acá. Sí, muy bien, muy buen punto, porque hay que
tomar en cuenta que si bien se va el señor tal vez huyendo, como lo hacen muchos, La mayoría quedan incluso. familiares. Claro. Quedan familiares. Si quedó un abuelo o una abuela, sobre ellos la demanda. Ellos tienen la obligación, y si no, un tío o una tía, pero tienen la obligación de no dejar en el abandono a las niñas, a los niños, porque la obligación de darles alimentos es del Estado, es de la sociedad, es de la persona, porque además es delito abandonar a un niño o a una niña. Entonces, esto es parte también de los requisitos y es lo que se registra. También se registra el monto de la pensión alimenticia que el juez decretó. Ahí debe quedar registrado. La fecha en que se consignó, la fecha en que se decretó la pensión alimenticia debe quedar en el registro, en las oficinas del registro civil. No se olvide ese dato. Y la relación de bienes propiedad del deudor alimentario, porque esto es muy importante. Si es deudor moroso, pero tiene determinadas propiedades, bueno, se le puede embargar. Bueno, entonces, ¿a quién se les considera deudores alimentarios morosos? Al que no paga. En Chiapas es suficiente 30 días que un padre o madre, si se da el caso, de no pagar para considerarlo deudor alimentario moroso, con 30 días. Hay entidades en donde el número de días es 60, pudiera ser 90 en algunos otros, pero en Chiapas con 30 días que el padre que está obligado a pasar una pensión alimenticia y no lo hace con 30 días, ya se puede ir a registrarlo como deudor alimentario moroso. Moroso es el que se tarda. Sí. ¿No? Claro, el que no cumple con la fecha acordada. Con la fecha acordada, exactamente. Okay. Sí. También se debe registrar, y por lo tanto consideremos esto como un requisito, el domicilio del deudor alimentario. Porque además el domicilio te sirve para las notificaciones, ¿no? Y en este caso hay que precisar que el domicilio se debe dar tal cual se conoce, Tercera Avenida Poniente Norte número 15 o lo que sea, pero hay que agregar a un lado de un arbolito. Con alguna referencia. Unas referencias. Si hay una tiendita, si... Para que no exista el pretexto de que no me llegó, no era ahí, ¿no? Sí. O sea, con pelos y señales. Ajá. El domicilio. Okay, y profe. También el domicilio de los niños o de las niñas o del niño o de la niña a quien el papá le va a dar los alimentos. Así que estos son los requisitos y es lo que está impulsando en este caso la ley Sabina, que todos paguen. Y bueno, por eso ya hay un movimiento que surgió a raíz de esa iniciativa de la madre de Sabina. Se llama Diana Luz Vázquez. Ella y un grupo importante de feministas son las que están impulsando que los padres cumplan. Y lo que están impulsando ellos es exhibir a los padres que no cumplen, a los padres que no quieren pagar la pensión alimenticia de sus hijos. En algunos casos hay que reconocerlo, a veces se tiene que primero pelear, litigar el reconocimiento de paternidad. La paternidad. Sí, porque hay quienes... que me comprueben que son mis hijos. Ajá, sí. Sí, es cierto. Parece mentiras, pero sí. Y entonces ganan tiempo
Y allí otra vez se tiene que invertir dinero porque hay que pagar un estudio científico de laboratorio de ADN. Pero eso es costoso hasta donde tengo entendido. Pero eso también se puede meter en un ejemplo, si me exigen eso, que el gasto sea para el demandado, o tendría que correr un ejemplo me pongo como ejemplo, en mis gastos míos. Al principio sí, tiene que correr de... Pasaría como los edictos que dices del Sí, periódico. sí. Ya de ahí él me lo tendría que reembolsar, por así decirlo. Reembolsar, sí. O sea, hay que decirle al juez, hay que litigarlo mediante una promoción, decirle al juez, o bien desde el escrito de demanda inicial, debe de estar al final o en alguna parte de ese escrito, que las costas judiciales, lo que tuviste que pagar por el abogado que llevó tu caso, por el estudio de ADN, por la publicación de los edictos, pues que corra a cargo de él, ¿no? Es decir, si él hubiera reconocido desde un principio su responsabilidad, la paternidad de su menor hijo, porque él lo trajo, pues no habría necesidad, no hubiera existido la necesidad de hacer el estudio de ADN. Se hizo el gasto porque no lo quiso reconocer. Bueno, se entiende que si no fue su papá, porque le mentiste, o bueno, la mujer le mintió, ¿a quién habría que cargarle entonces que pague los 2 estudios de ADN? Si en ese caso se mintió, yo siento que pues a la mentirosa o el mentiroso. Sí. Porque ahora sí, como comentábamos, puede ser él o ella. Es decir, si él lo negó sabiendo que era de él, bueno, él que lo pague, ¿no? Y si la otra, metiendo la demanda, sabe que no es hijo y más sin embargo metió la demanda, pues tendría que correr. Sí. Así como costa de ella. Como dicen los mexicanos, a sus costillas de ella. A sus costillas, ¿para qué anda de mentiroso? Claro. A ver, ¿por qué no le endilgó al auténtico papá? No se dice el muertito, ¿verdad? El niñito o la niñita. O el milagrito, como dice. El milagrito, sí, correcto. Entonces, sí, ¿no? Tiene lógica esto. Sí, claro. Pero la lógica no es suficiente. Hay que litigarlo. Hay que tramitarlo. Hay que pedírselo al juez. Y no se puede ir a pedirle de manera verbal. Bueno, se puede, ¿por qué no hablar con el juez? Pero el juez te va a decir, mándame la promoción. Mete la promoción. Y aquí en su oportunidad vamos a ver qué acordamos, ¿no? Y si resultara que dijo que no, para eso está el abogado, ¿no? Para que él vaya y litigue, promocione, pelee, para que sí esos gastos le corresponden a quien tiene que corresponderle, a quien tiene que pagar, a quien ocasionó todo eso, ¿no? Este fenómeno, hay que decirlo, es un fenómeno desafortunadamente masificado. Son miles de casos, miles de casos por municipio, pero en el país se habla de alrededor o cerca de 50 millones de mujeres que solas, ellas, están cubriendo los gastos alimentarios de sus hijos. Es decir, hay cerca de 50 millones de hogares con papás ausentes o con papás que no se responsabilizan de los gastos de alimentos de sus hijas o de sus hijos. Y sí es cierto, por eso a las madres se les escriben poemas, se les idealiza, pero hay mucha razón. O no sé cómo lo veas. A ver, ¿qué concepto tú tienes de
tu mamá y qué concepto tienes de tu papá. ¿Quiénes están más al pendiente de los hijos? ¿Quiénes abandonan más a sus hijos? ¿A quiénes demandan más para que un juez los obligue a pagar alimentos? Desafortunadamente, o no sé cómo lo quieran ver la audiencia, ¿verdad? Pero al padre. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho, y soy mujer, y no por eso siempre voy a estar a favor de las mujeres, sino, pero he visto también, o me ha tocado casos que hay padres, ojalá, que se desviven también por los hijos. Sí. Y las mamás son bien cabronas, siendo solo amas de casa. Y hay otras mamás que trabajan y también se desviven por los hijos. Trabajan tanto en casa, tienen un trabajo, porque trabajar en casa también es un trabajo. Sin sueldo, ¿verdad? Pero es un trabajo. Muy importante. Y además un trabajo que no solo no es pagado, sino que te mete a una semi-esclavitud, porque a las madres no les dan vacaciones. Son madres los 365 días del año. Y si el año es bisiesto, 366 días del año. Y si además es esposa, pues es esposa los 365 o 366 días del año, con las implicaciones, con todas sus implicaciones, porque para que el hombre se vaya a trabajar, desafortunadamente, son nuestros esquemas patriarcales, machistas, para que el hombre se vaya a trabajar con su ropa bien limpia, planchada y llenito, bien desayunado, y además con un lunch. ¿Quién se tiene que levantar primero? La mujer. La mujer. La verdad. Pero como le digo, hay mujeres que no les importa ni eso. Hay mujeres que son madres solo por el nombre, porque a veces ni trabajan un trabajo, ¿cómo se le puede decir?, fuera del hogar, y no atienden ni a los hijos. Y hay padres que son padres y madres aunque trabajen. Le digo porque yo conozco una persona que él, no quiero decir nombres para que no se vaya a sentir mal o se vaya a ofender, ¿verdad? Pero que él se desvive por los hijos. Mas, sin embargo, que todo el día casi está afuera. Y llegando, lo que tiene que ver son los hijos. Y la mujer todo el día está en la casa y veo que no les toma tanta importancia a los hijos. Y he visto, al menos en mi caso, como usted me comentaba, de papá y mamá, pues afortunadamente yo tuve mucho amor de mamá. Tal vez no, como le comentaba, no económico, porque habían mamás de que era trabajo de casa y era esclavitud, como usted dice, pero sí moral. Y siempre apoyándote en lo bueno, en lo malo, pero apoyándote. Y pues papá, pues sí estuvo más ausente. Es en la mayoría de los casos que ocurre que se presenta la ausencia del padre, y sí se pueden dar casos de madres que son ausentes o madres irresponsables. También yo conozco de un caso de una madre que decidió irse con otro hombre y dejar a su esposo, y su esposo se quedó con sus hijos, hasta que estos crecieron, y hasta decía que él no se iba a juntar o casar con otra mujer, que él no iba a llevar ninguna otra mujer hasta que ellos estuvieran grandes. Es increíble, pero es cierto. Regresando otra vez a la ley Sabina, hay que anotar las otras peticiones o exigencias, las otras propuestas de la ley Sabina, y una de ellas es que los padres morosos, pero sí los hay, las madres morosas, sean ingresados al buró de crédito. Y tú sabes cuáles son las implicaciones de estar en buró de crédito. Sí, claro. A ver, cuéntale a nuestro auditorio. Bueno, el buró de crédito puede ser en un banco, más que nada en los préstamos. No podría tramitar un préstamo en ningún lado. Bueno, a menos que sea con su familia, con sus amigos, aquí entre nos, en corto. Pero un crédito bancario en cualquier institución no podría, porque es lo primero que revisan. Así que
sería esa una consecuencia que el padre moroso, el padre que no le da los alimentos a sus hijos, sea inscrito, ¿no?, en el buró de crédito. Esto es asunto de discutirlo porque hay otra consideración. Date cuenta o démonos cuenta que si al padre deudor moroso se le ingresa al buró de crédito, entonces ya no va a poder pedir un crédito. ¿Y qué tal si quería acudir al banco a pedir un préstamo, un crédito para cumplir a sus hijos? ¿O no sería ese el caso? ¿No podría presentarse? Pues sí, podría ser una muy buena, se puede decir, pregunta. No sé qué opine la audiencia. De verdad, que ojalá den su opinión, porque podría ser un arma de dos filos. Porque qué tal también quiere comprar, un ejemplo, comprar un lujito o volverse a casar incluso. Bueno, a propósito de eso, si quiere volverse a casar, la ley Sabina está proponiendo que se dé aviso al registro civil para que el registro civil tenga anotado allí, en sus anotaciones, la redundancia, queden los registros que es un deudor alimentario moroso, y si hay una chica que se atreve a casarse con él en unas segundas nupcias para él, bueno, que lo sepa. Claro. El oficial del registro civil o el funcionario que esté allí le diga: oiga, señorita, a ver, ¿qué te dijera? Oiga, señorita Aledi, ¿usted quiere casarse con este señor Pedro, que lo estoy viendo aquí muy guapo? Pero él tiene 3 hijos y a ninguno le pasa pensión alimenticia. Bueno, inclusive el juez ordenó que le pasara 3,000 pesos, solamente 1,000 pesos a cada uno de los hijos, 3,000 pesos en total, pero ni los 3,000 pesos le quiere pasar. ¿Se va usted a atrever a casarse con él? Se imagine, yo sin saber nada. Y que el buró de crédito que sacó antes fue para la gran boda que le ofreció. Si no pagó antes los hijos, ¿qué me va a estar pagando a mí si llego a tener con él? No. Entonces son no propuestas muy interesantes. Entonces no te casarías. No, obviamente no. Pues si no está cumpliendo la primera vez, ¿quién me asegura que va a cumplir conmigo? Bueno, pero desafortunadamente dicen que el amor es ciego, y no solo ciego, es mucho más que eso. Y pudiera ser que aún así alguien se case. Pudiera ser, ojalá no, ¿verdad? Incluso, pero en tu caso dijiste no. No. O incluso, como usted dice, en algunos casos, ¿qué tal ya como decimos acá, ¿no? ¿Qué tal ya le lavó el coco a la nueva novia? Y no, es que fíjate que mi mujer era así y así, porque muchos así son. Sí. O muchas así son, es que me golpeaba, me maltrataba. Y bueno, siendo que a veces tú eres el responsable. Pues sí, ves que dicen que las mujeres son auditivas, y entonces si el hombre le habla bonito y le dice, y es que además no me quieren, es porque no me quieren, es porque todos la traen conmigo. O bueno, decirle simplemente como dices: mi esposa siempre estuvo haciéndome la vida difícil. Y bueno, chance y alguien se anime, a pesar de saber, a pesar de conocer, a pesar de que el oficial del registro civil le dijo: tu futuro esposo, el que va a ser tu esposo a partir de esta firma, es deudor alimentario moroso, y si algún día se divorcian y quedas con hijos, debes tú saber que él no te va a pasar nunca ningún solo peso en favor de tus hijos. Y si aún así ella decide casarse, bueno, pues ya que quede en ella, ¿verdad? Pero la ley Sabina impulsa entonces que en las oficialías del registro civil se dé a conocer. Ellos tienen la lista nacional de deudores alimentarios. Así que tengan la obligación de informarle a la novia, futura esposa, futura madre de 1, de 2 o de 3 hijas o hijos, que ese señor es incumplidor. Hay más. Otra propuesta de la ley Sabina es que se le dé a conocer a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF, a la famosa UIF, que el señor es
deudor alimentario, y para que su pensión sea menor, utiliza prestanombres para poner sus empresas, utiliza prestanombres a la hora de registrar un inmueble que haya comprado. Propiedades. Todas sus propiedades e inclusive cuentas bancarias a nombres de otros a fin de no pagar pensión alimenticia. Entonces, decirle a la UIF que por favor investigue a sus familiares, porque lo que generalmente se hace es utilizar prestanombres de familiares. Puede ser de su mamá, de su abuelo, de su abuela, hermano, primo, de un hermano, de un primo. Así que lo que compre va a estar a nombre de otro. Y la unidad de inteligencia financiera puede investigar a nombre de quién están las propiedades y entonces sobre ellos. Claro. ¿No? Bien se le puede acreditar el delito de discrepancia fiscal. ¿De dónde tienes esa casa? ¿De dónde si tus ingresos son menores? ¿No? Hay una discrepancia. Ese punto está muy bueno, la verdad, muy interesante, porque desafortunadamente así ha pasado en muchos casos, de que a veces sales hasta dueño de un inmueble, de algún negocio grande, fuerte, nacional o internacional. ¿Y qué hacen? Como saben que se van a demandas y todo, pues todo lo empiezan a pasar a nombre de otro, ¿no? Como se dice acá, prestanombres. Sí. Y de ahí dice, pues que no tienen nada. Pero sí van a los juzgados, sí, con un gran carro. Sí. Acabas de hacerme recordar el caso de don R. Cancino Gordillo, quien llegó en este caso, el señor ya tiene una sentencia de arriba de los 3,000 pesos al mes que debe pasarle a su hija. Y bueno, resulta que llega a acumular hasta 10 meses sin pagar. Y dice él que no tiene dinero. Bueno, y por lo tanto le pide, porque tiene ya una querella por incumplimiento de obligaciones alimentarias en la Fiscalía Fronterizo Sierra, de la Fiscalía General de Chiapas, ya tiene una querella, pero le dice a el fiscal del Ministerio Público Investigador que no tiene dinero, que no tiene trabajo y que pide que se haga un convenio, que los 30,000 pesos que debe, que lo va a dar en parcialidades, digamos en 2 pagos, en 3 pagos. Bueno, pero llegó a esa diligencia en el Ministerio Público con una poderosa Tacoma de 8 cilindros de entre 700 y 900 mil pesos de valor. Digo, alguien que no tiene dinero de verdad para pasarle 3,000 pesos al mes a su hija, quizá iría a pie. Claro. O en una bicicleta. O bueno, le pongamos que en una motocicleta, ¿no? Pero en una Tacoma. En una... No, y deje la marca o el modelo de acá. ¿Y la gasolina? Ajá. ¿Cuánto le tiene que meter de gasolina? No creo que con 100 pesos semanales. Y si fuera, por ejemplo, 100 al día solo en gasolina, gasta más de lo que tendría que pagar, en este caso de lo que debe pagarle a su menor a su hija. Niña, claro. Así es triste, es lamentable, da mucha rabia que se den este tipo de casos. Bueno, también la ley Sabina está proponiendo que los gobiernos de los estados destinen un presupuesto para crear un laboratorio de ADN genético para los temas de reconocimiento de paternidad. O sea, lo que estábamos hablando hace un rato. Hace un rato. Sí, porque como le comentaba, hasta donde tengo entendido, pues ahora sí que ¿cómo se puede decir? Un estudio de ADN, sí dicen que es algo... Es caro. Caro. Entonces imagina, si estoy peleando para que me den ¿cómo se le puede decir? Una pensión para mi hija, porque soy de bajos recursos. Un ejemplo, no vayamos tan lejos, que los estudios nos hagan en 5,000
Cuestan 20,000, entre 16 y 20,000 pesos cuesta un estudio. Imagínate, yo le estoy diciendo 5,000 sin saber. Pongamos 20,000 y lo que me van a dar de pensión son 1,000 o 2,000 mensual. ¿Dónde voy a conseguir los 20,000? Sí, por eso está bien esta propuesta. Súper, la verdad está súper. Que haya un laboratorio y bueno, también que los padres que se niegan a reconocer a sus hijos también paguen para que sobreviva ese laboratorio. Eso es lo que le quería comentar, ya que va a existir o que están, es un punto, ¿verdad?, que la ley Sabina está dando para favorecer a las mamás o los papás, como comentábamos, de laboratorio, pues que cuando esté el caso sin concluirse todavía estaría bien que se hicieran los estudios. Y como usted dice, meter al juez el gasto, que el padre cubre los gastos, pero llega directamente al laboratorio. Ya no sería a la madre, ¿no? ¿Para qué? Para que también este laboratorio tenga ingresos para seguir. Eso. Son las propuestas. Y la última propuesta de esta iniciativa que se llama Sabina es que haya registros de deudores alimentarios por entidad. Entonces, que haya dos registros, uno nacional y los registros estatales. Están muy bien las propuestas, de todos modos hay que platicarlas, hay que discutirlas, hay que analizarlas. Para quienes nos están escuchando hoy en su programa de Enfoque F, esperamos sus comentarios, esperamos también que les haya gustado. Y si les gustó, que nos regalen una manita con el pulgar para arriba y que también nos vayan proponiendo qué otros temas podemos seguir trabajando. Esta es una nueva temporada de Enfoque F, en donde vamos a seguir abordando estos temas de violencia, la violencia que sufren las mujeres en su hogar, que desafortunadamente es en la inmensa mayoría de los hogares. No importa el estatus social, puede ser de arriba o abajo, puede ser de funcionarios. Acabamos de publicar una nota en TikTok en donde un distinguido político fue exhibido en una transmisión en vivo que estaba golpeándole a su esposa. Entonces, hay muchas violencias, hay en el hogar, pero también hay en el centro de trabajo. Redes sociales. En las redes sociales. En las calles. En todos lados. Y aquí vamos a acompañarles. Pueden dejar sus mensajes, su pregunta, su denuncia y nuestros correos electrónicos. Y también está un número de celular. El personal es el 963-13-71713. O incluso el número del trabajo de las oficinas, que es 963-249-5080. Bueno, esos son los números a donde pueden ustedes contactarnos y nos estaremos escuchando muy próximamente. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, @enfoqueF, TikTok. Hay que aclarar, Enfoque F, la F está inmediatamente después de la última E, es decir, es Enfoque F. Esa es una red social. Ahí estamos también en Facebook, se llama Enfoque F también, y estamos a las órdenes de todas aquellas que ocupen luchar por los alimentos de sus hijos o para castigar a su agresor. Estamos a las órdenes, agradeciéndoles a nuestra audiencia, esperando contar ahora sí que con sus opiniones para hablar de otros temas que les sean de sus intereses. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan linda tarde, linda mañana o lindo día.